Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Unique Talks. La verdad es que hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí en sala a un personaje que me encanta estar aquí con él. Es todo un honor de verdad compartir conocimientos. Porque ustedes saben que al final aquí entregamos herramientas y temas prácticos para el crecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios. Y quién más que el director ejecutivo de Acopi Seccional Valle del Cauca. Él es Rafael Antonio Muñoz Aguilar. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Es un honor para mí estar compartiendo toda esta serie de anécdotas y de experiencias que se tienen desde Acopi Valle del Cauca y todo lo que estamos haciendo y construyendo por fortalecer ese tejido empresarial del Valle del Cauca. Bueno, pues gracias a ti por estar. Y bueno, para que sepan, Rafa está aquí porque él fue mi profesor de Mercadeo Internacional y últimamente estamos compartiendo unos espacios y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un espacio donde podamos también contar anécdotas de cómo estamos haciendo las cosas de diferente y cómo tenemos que empezar a pensar diferente para poder de que la región avance? Y bueno, quiero empezar con algo que me parece muy interesante. Ando haciendo una especialización en riesgos y estaba en mi clase de economía y me generó demasiado impacto una cifra que vi de cómo cerramos en el déficit de la balanza comercial de Colombia en el 2025, que de hecho pues es el más grande de todos. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares, donde pues para los que no saben qué es la balanza comercial, es esa diferencia que nosotros tenemos de exportaciones versus importaciones respecto a otros países. Y pues digamos que uno de los países que más entra mercancía a este país, pues sabemos que es China, todos los tratados de libre comercio que nosotros tenemos con los diferentes países, pues de alguna manera eso está siendo mucho más competitivos que nosotros. Y ahí la pregunta que tengo para ti es, en este momento, con este ambiente o con este ecosistema tan competido, ¿cómo estamos nosotros preparándonos a nivel regional, primero, hablemoslo regionalmente hablando, para enfrentar este entorno? ¿Qué estamos Luisa, ahí haciendo? es importante aclarar, nosotros como Colombia tenemos 18 acuerdos comerciales. ¿Qué significan esos 18 acuerdos comerciales? 65 países con los cuales Colombia puede acceder a esos mercados internacionales. Es algo muy interesante poder conocer de que nosotros negociamos la parte arancelaria, pero muchas veces en esos acuerdos comerciales no negociamos la parte de las barreras no arancelarias. Esa es una. Por ejemplo, yo quiero exportar alimentos hacia el mercado de los Estados Unidos. Okay. Obviamente Estados Unidos, como todo lo que tiene que ver para consumo humano, tiene que existir un aval, ¿correcto? Los requisitos de llegar al mercado norteamericano en cumplimiento de esas normas sanitarias, pues a veces dificultan ese ingreso de nuestros productos al mercado que estoy hablando específicamente de los Estados Unidos. Pero cada país tiene sus propias normas. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdo comercial con Chile y perfecto. Y hicimos cero arancel. Listo, podemos tener cero arancel, pero esas barreras no arancelarias. Hay una empresa de alimentos que se demoró 10 años de snack en llegar al mercado chileno. ¿Me explico? Ya. Entonces, se convierten en barreras. Yo diría que hay una segunda barrera muy grande que también la estamos rompiendo y es la forma de negociar. O sea, no tenemos esa experiencia en negociaciones internacionales. ¿Sí? Nosotros, obviamente, vallecaucanos, colombianos, perfecto, pero ¿cómo negocias con diferentes culturas? ¿Sí? Donde de pronto un mal gesto, dar mal la Claro, la mano, comunicación. llegar un minuto tarde o llegar 5 minutos antes, ¿eso qué significa? Y hay un tercer, y algo que está trabajando mucho a Acopi, Valle del Cauca, es no vendas producto. Nosotros aquí vendemos es producto. ¿Sí? Le decimos al empresario, venda emociones, venda eh,
situaciones que le pueden servir. Pero si usted vende un producto y yo le voy a decir, bueno, ¿y cuál es el valor agregado del producto? ¿Sí? Entonces, es entender y aprender, porque muchos de Ok. los empresarios pueden ser empíricos o muchos de los gerentes empresarios han pasado por una universidad, pero no tienen esa experiencia. Y recuerda algo interesante, nosotros vamos a la universidad a recibir mucho conocimiento, pero siempre decimos, de la teoría a la práctica es totalmente diferente. Yo tengo ahí una duda, mira. Dentro de los talleres que yo hago con empresarios, cuando abordamos temas de habilidades comerciales y de planes de gerencia comercial, llamémoslo así, yo les digo, miren, nosotros debemos clasificar a los clientes con una estrategia cada uno. Entonces, ¿cuáles son los clientes que yo voy a mantener? ¿Sí? Que no les puedo sacar nada, que le vendí un productico y ese es el que lo voy a cuidar. Luego es, ¿cuáles voy a expandir? ¿Cuáles voy a recuperar? Y ya finalmente cuando yo tengo esos, ahí sí cuáles clientes voy a traer. ¿Por qué lo traigo sobre la mesa? Porque cuando yo digo atraer, y estamos hablando de internacionalización, y aquí simplemente otra vez una pregunta puntual, nosotros deberíamos estar pensando en este momento en competir mejor aquí regionalmente en el país, o en qué momento yo digo debería yo No, internacionalizarme. en ambas vías. Ya. En ambas vías. Los modelos, por ejemplo, que yo he utilizado es el de Corea del Sur. En los años 70, Corea del Sur estaba peor que Colombia. Había más pobreza, lo que llamamos ahora pobreza multidimensional. Israel. Israel es un país nuevo que se estructura en el año de 1948 y hoy por hoy es la octava potencia del mundo. Miremos el caso de Singapur y de muchos países asiáticos. Okay. ¿Cierto? Debe existir una disciplina, lo que te decía ahora, debe existir una estrategia, debe existir un plan. Hay muchas empresas que nacen exportando, las que Ya. las que llamamos nosotros las board global, es decir, nacen exportando. Y hay otras empresas que obviamente tienen que surtir, pero eso va a depender de los sectores. Tú me hacías una pregunta ahora muy interesante. Sí, la balanza comercial es desfavorable. En el caso nuestro, nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, el sector calzado, marroquinería y calzado. Nos preocupa mucho el sector de la confección y que era antes el Valle del Cauca, un líder en confección. ¿Por qué preocupa? Porque Sí, éramos líderes y ya. exacto, el líder en calzado. Si tú te preguntas ahora en el Valle del Cauca qué curtiembre quedó después de que nosotros hicimos se tuvo el impacto de la apertura económica. Yo tengo el caso de que trabajé en una curtiembre como gerente de comercialización internacional y vendíamos mucho y manejábamos una herramienta que era el Plan Vallejo. Importábamos, exportábamos, importábamos, exportábamos. Y era una empresa que se sostenía con 1.800 empleados en ese entonces ubicada en Jumbo y era una curtiembre, pero cuando empieza a llegar, ¿cierto?, a importar la cuerina, que obviamente es más en la brecha que nosotros tenemos, ¿sí? La gente empezó a consumir más la cuerina que el mismo cuero. ¿Me Ok. explico? Y en confecciones, casi todas las telas hoy llegan de China, pero aquí teníamos empresas como Fabricato, Celanese, correcto, el sector de Córdoba, Sucre, Valledupar, eran líderes en algodón. Entonces, se ha venido innovando, dinamizando, correcto. Entonces, claro, importar es un buen negocio. ¿Sí? De pronto mucho más barato. Un empresario me comentaba algo súper simpático y obviamente no puedo decir el nombre de la empresa, pero sí tú te la puedes imaginar. Y es que la empresa sea sacapuntas de esos de metal. No me Ya. acuerdo. Sí, sí, sí. Y con eso, más de uno. Pero en ese benchmarking que empezó a hacer, descubrió que había una empresa en Asia que nomás como mover una palanca hacía 1 millón. Pues que cambia la estrategia y inicio a importar sacapuntas, mucho más barato, me deja mayor utilidad que a producirla nacionalmente. Entonces Claro. eso tiene un impacto en el empleo. Claro. ¿Me hago entender? Entonces, Clarísimo. nosotros tenemos que estar constantemente mirando la innovación, pero también hay una estructura organizacional que yo insisto, listo,
empresas todas debemos de hacer un presupuesto. Todas las empresas debemos de tener un flujo de caja. Las empresas deben de saber cuánto voy a crecer yo en el año inmediatamente que estamos viviendo y compararlo con el año anterior. Y si se puede, ¿Me explico? con mayor... Con mayor rango. Es empezar con una estructura, pero debe existir una estrategia. Porque muchas empresas de las que yo vivo y de las que tengo, podríamos decirse que tienen empresa, tienen un buen producto, venden, pero no hacen presupuesto y flujo de caja, porque todo lo combinan, Luisa. Luisa, con los gastos personales, los gastos de familia, y se sienten mal. Me hago entender, pero si hay una estructura, sé cuánto voy a crecer, sé cuánto puedo invertir. Pero si yo invierto, tengo un recurso, recibo, pero mis gastos son mucho más altos, nunca me van a dar. Total. Me hago entender. Y la pregunta que tú me haces de la internacionalización. Nosotros en ACOPI, Valle del Cauca, le hemos dicho al empresario, sí, sueñe, estructúrese. Ese es un paso, estructúrese. Hay mercado. La pregunta que más me hacen es, mira, Rafael, ¿qué producto exportar? Y yo le digo, todo producto, hasta lo más mínimo, es susceptible de ser exportado. Así como todo producto es susceptible de ser importado, ¿sí? Pero tiene que tener una estrategia de costo logístico, aduanero, organizativa para poder llegar a los mercados internacionales. Y entiendo que en ACOPI ustedes tienen un programa específico para eso. Sí, nosotros hemos desarrollado, te cuento, Luisa, que el apoyo que nosotros hemos recibido de la Alcaldía de Santiago de Cali, de la Gobernación del Valle del Cauca, no tiene un precedente histórico, porque nos han apoyado y precisamente es decirle a ese pyme, mire, usted sí puede llegar a los mercados internacionales, pero prepárese. Es decir, prepárese ¿qué? En una estructura, prepárese en la parte logística, en la parte de negociación. Mire, yo siempre digo, todo el mundo o la mayoría creemos de que negociar es fácil. Negociar no es fácil. Sigo insistiendo, no me venda producto, venda beneficios. Claro. Pero si yo le digo y le pregunto simplemente, bueno, ¿cuál es el diferenciador tuyo? ¿Cuál es la propuesta de valor que tú me tienes? ¿Sí? Entonces, no, pues venga, yo le ayudo a estructurar eso. Porque mira, en esas negociaciones que tenemos o cuando hacemos ruedas de negocios que le hemos hecho, o vamos a macro ruedas nacionales, pues que las prepara el organismo que es ProColombia, tenés 20 o 25 minutos y yo les digo, mire, en 20 o 25 minutos tenés que venderte. Vender la marca, comunicar el beneficio y cerrar negocio. Claro. Bueno, nuestra cultura es primero conozcámonos, ¿sí? Chévere, perfecto. ¿Cómo generas confianza? En 5 segundos. La otra pregunta que yo hago es, Luisa, ¿cómo cuando a ti te dicen no, sacas un sí? ¿Me explico? Manejo de objeciones. Exactamente. Entonces, y eso tiene que ser muy rápido. Pues es que al final, si uno conoce su producto y su servicio, todo, pues... Mercado hay. Ahora viene la otra parte, el cumplimiento. Estoy preparado para eso. Por eso es importante hacer esa estructura organizativa, ¿sí? Oiga, son 186 países y de esos 186 podemos llegar a 65 países de acuerdo a los acuerdos comerciales que tiene firmado Colombia. Entonces, mira, y hay algo que me preocupa a mí, se me sube la presión. ¿Por qué? Porque nuestro primer socio comercial hoy para el Valle del Cauca y también para Colombia son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, ¿dónde está México? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está el Ecuador? Acabamos de pasar una situación tensa y densa con el Ecuador. Hoy se están reabriendo con el mercado natural de los vallecaucanos, que es Venezuela. ¿Sí? Pero, claro, porque Venezuela ya ha venido
Nosotros nunca dejamos de exportar a Venezuela. Es simpático, Ok. pero lo hicieron empresas grandes. Ahí el tema es llegar a acuerdos con cómo me va a pagar. Pero, Luisa, si te digo una cosa, y por favor no vayan a hacer cuentas de mi edad, ¿sí? Tú no habías nacido, Luisa. Nosotros exportábamos ropa para bebé, de cama, ¿sí? Exportábamos huevos a Venezuela. Casi todo el Valle del Cauca era bajo una herramienta que era el Plan Vallejo y que sigue existiendo. Pero, pues, por situaciones políticas de ambos países, Ujú. se suspendieron esas negociaciones y queremos hoy retomarlas, ¿sí? Yo siempre digo, Luisa, el fortalecimiento empresarial es básico. ¿Mm? Yo ahí, aprovechando eso que estás diciendo, a mí me gusta mucho, más que quedarnos en filosofar y en tener como toda esta información del deber ser, es hagámoslo. Si yo, por ejemplo, hoy fuera una empresa que tiene y quiere, que tiene un muy buen producto, que tiene clarísimo cuál es su valor agregado, todo, ¿qué hago? ¿Voy a Copy? ¿Qué le digo? Hola, o cómo puedo No, porque es acceder que a, yo te enseño o a cómo adaptar puedo? el producto al mercado internacional. Ajá. Y es que es verdad, No, Luisa, perfecto. porque es que yo tengo muchas empresas que cuando yo veo, por ejemplo, el desarrollo de producto o Ujú. el empaque. Esto es una anécdota simpática. Cuenta. Cuando yo llego a esa empresa, bien, quiere internacionalizarse, porque a mí me llamaba la atención en esta oportunidad de vida profesional de dictar conferencias en muchos escenarios, ¿sí? Y siempre los veía. Me seguían para toda parte y yo decía, hombre. Y en una de las universidades donde trabajé muchos años, ¿sí? Me encontré al nieto. Y yo le decía, mira, es que yo siento que... Y fuimos a conversar. El producto es un snack, es delicioso. Pero cuando le dije, mire, mi sugerencia es replantear ese empaque que tú tienes, ¿sí? A los mercados internacionales. Porque tú lo tocas y esto no va a llegar por, estamos cuidando el medio ambiente. Yo me acuerdo que el señor se paró muy furioso. El empaque tenía rojo. Yo no le estoy diciendo que le quite el rojo. Y me contestó de la siguiente manera, Luis. Simpático. Mientras que exista el América de Oh my Cali, God. yo no le voy a quitar el rojo. No es que yo no le estoy diciendo que le quite el rojo. Es decir, vamos a transformar para llegar a los mercados. Porque con eso, y este es el momento que es un snack de consumo, pero no ha llegado a los mercados internacionales. Mientras que otros, sí, Sí, sí. listo, me tengo que adaptar, tengo que desarrollar empaque, tengo que desarrollar, mejorar el producto, ¿sí? Y están llegando a los mercados internacionales. Sí, sí. Quiero aprovechar de eso que estás diciendo cuando yo doy talleres de comunicación persuasiva, yo siempre le digo a las personas, los gerentes o a los empleados de sus equipos, es como, usted no importa. Si usted es el que quiere influir en la otra persona, el que importa es el otro, no usted, ¿sí? Es decir, de que usted se debe adaptar a las formas de la otra persona, a la forma de comunicarse, a la forma, no sé, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus intereses, cuáles son absolutamente todo ese listado para usted decir, listo, esto le puede interesar, con esto puedo llamar la atención y no solamente funciona en la comunicación profesional a profesional o jefe subordinado, subordinado jefe, o incluso papá y mamá o papá e hijos, sino mercado en donde yo quiero llegar y al mercado, pues, de alguna manera que también quiero poder desarrollar. Entonces, pues, eso me parece muy interesante, pero la pregunta era, listo, yo quiero hacerlo. Voy a Copy y digo, hola, quiero ser parte del programa de mi primera exportación. Y bienvenido. Y Y eso bienvenido. tiene, es uno cómo se La afilia, alcaldía de cómo puede. Santiago de Cali, nosotros vamos a sacar una convocatoria pronto. Ujú. No pasará de la otra semana, donde obviamente también analizamos un poquito de la madurez de la empresa. Un poquito, porque el compromiso es grande Ya. y son recursos distritales y nosotros queremos generar impacto. Todo el mundo puede.
Pero, por ejemplo, para la primera versión se nos inscribieron 424 empresas, pero el programa, lo que me dice la alcaldía, son solamente 100. Clasifique bajo unos criterios Ya. esas 100. Y Luisa, de esas 100 quedaron 80, se graduaron 80. Ok. ¿Listo? Y esas 80 tuvieron la oportunidad de enfrentarse por primera vez a un comprador internacional, donde les hacían unas preguntas, donde los habíamos preparado, pero eso es un momento de tensión, cómo Claro. manejar la parte emocional. Claro, ¿Sí? total. No, pues Mire, que yo esta estoy psicología tenés listo. que dar. Exactamente. Váyase preparado con la oferta. Rafa, es que yo no sé cuánto me van a pedir. Y entonces ahí viene la comparación con la China, ¿no? Cuando tú le vas a hacer un pedido a la China, entonces te dice, yo te lo envío, pero no puedo enviarte 2 unidades ni 3 unidades, tengo una cantidad mínima, por decirte algo, de 10. Tú tienes la opción. O compras la cantidad mínima, hagamos lo mismo. Claro, Hagamos lo mismo. hay Y que la creérsela. otra que yo les enseño, insisto mucho, porfa, no fíen. Yo le despacho, me hago cargo de todos los gastos y después les canto la canción de Luis Miguel. Sueña. Entonces quedaste como Echeverry. Sí, ¿Me hago entender? claro. Entonces, no. ¿Y por qué cuando nosotros vamos a importar? Si usted no paga, usted va a un restaurante y tiene que pagar. Claro. Entonces, también es cultura. Pero el empresario me dice lo siguiente. Ay, pero yo me arriesgo, pero ese riesgo es muy grande. Muy grande. Mm. Ahorita estabas mencionando una frase que me caló muchísimo y es, a veces no la creemos. No. Sí, ni aquí en el Valle, ni en Colombia. Yo creo que el único que la cree eran los paisas. No, mira, O, yo a ver, siempre, contá. va a sonar jocoso, pero siempre digo es tu actitud, ¿sí? Y eso va desde el saludo. Ah, sí. Y riámonos un poquito porque, ¿cómo estás? Ahí, bien. Ahí, en la lucha. Ay, no, que busquen O a Dios. bien para no preocuparlo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y eso es un... Total. Y tenemos la costumbre de comunicación de que todo es el hito, ¿no? Pequeñito, hito, y olita. Sí, 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 Y sí. yo, venga. Este no es un pensamiento israelí judío. Aquí no hay un coreano, no piensa, ay, qué pobrecito, ay, que... No, pensamos en grande, construyamos. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es tu propósito superior? ¿Me hago entender? Totalmente. Entonces, eso no nos la creemos. Entonces hablamos de lo pequeñito. Es que, mire, va a sonar súper simpático, Luisa. Y es algo que nosotros en todos los temas, fortalecimiento empresarial, innovación, sostenibilidad, internacionalización, no contés la historia trágica de cómo Ok. empezaste. Sí, ya. Eso no es lo que vende. O No, sea, no, sí, no, no, sí. no, no, no No generes. que pesar. Sí, No lo quería decir, sí. Sí. Buscando generar eso. Como, ay, yo soy un caso de... Y me hice de la nada... De... Todos. Sí, pues todos. ¿Cómo así? Todos. Carvajal no es Carvajal, sino cómo empezó hoy, que es un ejemplo Sí. y orgulloso vallecaucano. Sí. Por Dios, entonces, no, eso sí lo puedes dar, ese conocimiento. ¿Y yo dónde lo aprendí? Resulta que, por ejemplo, yo que todavía sigo siendo docente universitario, pregrado, posgrados, una vez recibí una capacitación en una universidad con los señores de Harvard, expertos en negociación. Pues es algo de que me apasiona, me gusta. Y nos hicieron un casting pequeñito, preséntese a los profesores que estábamos allí. Entonces, mi nombre es yo, y digo, toda la cantidad de títulos académicos que tengo. Seguía el otro profesor y hacía lo mismo, seguía la otra profesora, seguía lo mismo, no sé qué. Y nos estaban evaluando.
Y creíamos que estábamos haciendo las cosas correctamente. Ah, Y ese norteamericano de Harvard llegó y dijo, muy emotivo, molesto, ¿qué es eso? ¿Por qué se presentan así? Porque puede pasar dos situaciones. ¿Cuáles las dos situaciones? La persona que está sentada, la persona que te está escuchando, se puede sentir pequeña. claro. ¿A quién tengo el frente? O yo cuánto voy a estar ahí. Y automáticamente generas una barrera. Exactamente. Claro. ¿Me hago entender? Luego, otra grabación pequeña, hablando de un tema que nosotros, y él empieza a sugerirnos muy respetuosamente que el color que estabas utilizando para la presentación de tu ropa no es el adecuado. Yo me acuerdo que yo tenía una camisa de rayas. Me dijo, así no vende. Entonces, obviamente Rafael pregunta, ¿y por qué? Sí. Pues el profesor me explica con argumentos científicos todo lo que pasa en la mácula del ojo cuando tú estás viendo unas rayas, unos cuadros en la otra persona. Sujeto a que en milésimas de Tal segunda cual. se distraiga y no exista ese engagement. ¿Me entendés? Por eso hay que estudiar, de verdad, o sea, y volviendo al tema de la exportación para ya cerrar esa parte, es usted puede tener un superproducto o estructurarlo todo el plan, pero si usted, ¿qué es el producto también? ¿Qué es el principal producto? ¿Qué es el que va a llevar el producto Eso es secundario? la generación de confianza. Es la generación de confianza y es la primera fase de la negociación del método Harvard, que también tengo Y tú también exactamente puedes mismo. decir en eso, no alcanzo, no puedo, pero ¿cómo transformo eso en milésimas de segundo? Total. Me explico porque yo también tengo partiendo, ¿para qué me voy a comprometer en cosas que yo no sé que voy a, o me queda ahí o no quiero perder el cliente? Es que es No, una pero es que todo es oportunidad. percepción. Y exactamente, entonces, bien, en el tema de innovación, hay que innovar hoy con la IA, muchos procesos. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Me explico? Sí. Pero estamos en el día a día, ¿no? ¿Sí? Ahí ya quiero que empecemos a andar en algo. En estos días estaba viendo un podcast de Álvaro Rodríguez, del Shark Tank, con José Manuel, nuestro vicepresidente electo. Y hablaban de que hoy, digamos que muchos de los programas que crean los gremios, las cajas de compensación, cámaras de comercio, muchas están enfocadas en esas pequeñas, medianas empresas. Pero ¿qué pasa con el micro? Hablemos un poquito como de esa anatomía del micro, porque obviamente es muy amplio el espectro del micro, porque un micro puede Pero ser micro desde está- un peluquero, No lo podríamos un clasificar panadero, dentro de un la tendero. economía que hoy le llamamos economía de subsistencia. Ok, ¿Me entendés? Pero también, aparte de eso, Luisa, podemos hablar del emprendimiento. O sea, ahí también tengo, es decir, cómo, porque es que todo negocio sale de una idea. por supuesto. Pero ¿a dónde va mi pregunta? Es si yo que estoy emprendiendo, ya por ejemplo, yo estoy en Cámara de Comercio y vamos a empezar Estás formalizado. Yo ya estoy formalizada, Correcto. ¿cierto? ¿En qué momento yo puedo decir, yo puedo ser parte de un gremio o yo debería ser parte de un gremio para poder tener los beneficios Precisamente del gremio? conocer esos beneficios, en Exacto. qué consiste el fortalecimiento empresarial. Hablemos de los beneficios de estar de Acopi. El primero, dentro de toda la estructura, cuando hicimos una caracterización Ajá. interesante, el primero que salió fue la debilidad que hay contable financiera. Ya. Fue una debilidad muy grande. La segunda fue esa estrategia de mercadeo. Es decir, porque mira cómo me estoy explicando, una estrategia de mercadeo. La estrategia de mercadeo no solamente es pautar en redes. Ay, No, pues lo estábamos hablando hace poco. O sea tengo no es que un video en trascender. Instagram. Sí, tal cual. Exacto. ¿Sí? Porque no alcanzo a conocer en un minuto o en milésimas de segundo a generar esa confianza de la que estamos hablando. Exacto. Y sobre todo en un mundo tan distraído en el que tenés demasiada información, es toda una serie
diferentes contactos. De hecho, la ciencia dice que necesitamos al menos 5 touch points, 5 contactos antes que la persona te diga, lo considero. Pero la gente se rinde al primer contacto. Pero es que no entendemos la ciencia, no estudiamos realmente para que nosotros podamos tener una ventaja competitiva en términos de negociación, en términos de llegar y no solamente quedarnos en aportar valor desde el producto, sino desde la estrategia completa, que era precisamente lo que estabas diciendo, ¿sí? Entonces es beneficios. Beneficios. Ahora viene algo que muy pocos tocan y es, listo, usted acaba de hablar de formalización. Perfecto. Me formalicé, tengo mi certificado de Cámara de Comercio, Ajá. voy a la DIAN, hago mi RUT, pero hay algo que a mí me preocupa, que lo vivo. ¿Y qué es? ¿Con qué capital constituiste tu empresa? Con 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que voy a pagar menos. Pero si yo te hago de tu producto XYZ una conexión con un proveedor o con un comprador, Él va a ver ¿cuál es el impacto cuando yo te pida el certificado de Cámara de Comercio y veo que está constituido con 500,000 pesos? Me disculpas, ¿genera o no genera confianza? Sí, claro, no. Estoy pensando en pequeño. Claro. Más si me siento en una negociación y le cuento la historia, mira que es simpático. Nosotros para el programa Mi Primera Exportación y este que viene en la convocatoria de la próxima semana, estamos visitando las empresas. Porque hay sorpresas. O sea, tienen la empresa, pero está en la sala de su casa. Entonces, si un comprador internacional va a venir, por Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque simplemente y llanamente el papel lo puede con todo. Páseme el certificado de Cámara de Comercio, estados financieros, y bien, pasó por estados financieros. Pero cuando venga un comprador, ¿y por qué? Más bacano, porque eso fue experiencia. A una de las empresas en la pasada rueda de negocios que hizo Acopi con la alcaldía, se enamoraron de un producto. ¿Me puede atender en su casa? En el negocio, empresa, quiero ir, claro. Imagínate cómo la imagen local, departamental, colombiana. Y lo llevaron a la casa. Y él le muestra, con orgullo, obviamente, que era la casa. Bueno, pero ¿y ahí qué? O sea... ¿Ahí qué? Que el señor mexicano jamás le vuelve a escribir. Entonces, nosotros como municipio, como distrito, como gremio, ¿qué mensaje también le estamos mandando al mundo? Entonces, claro, pero entonces ahí volvemos otra vez al tema de cómo sé yo cuándo estoy preparada para. Exactamente. Sí. ¿Sí? Pero si yo o voy a hacer alimentos, o esto sucede mucho con el snack, con alimentos, que es la olla de mi casa, ¿sí? Hay empresas muy estructuradas también, perdón. Son más las estructuradas, pero obviamente estaba en el programa, tenía todo el derecho de... Claro. Y él con orgullo cuando... Te estoy hablando de un caso. Sí, o sea, sí, no. Y ese caso no puede más. empañar todo lo que nosotros venimos construyendo. Tengo una estructura. Si yo voy y le hago una visita, mini visita por lo que yo tengo, ¿sí? Es diferente. Pero volvemos al punto, hay que creérsela. O sea, si yo voy a hacer algo, si lo vamos a hacer bien. Y hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas. Mira, con Gobernación trabajamos y Alcaldía Innovación. Con Gobernación y Alcaldía trabajamos mucha conexión. Pero yo le hago seguimiento. Y hay un diferenciador. Y me gusta comunicarlo. ¿Cuál es el diferenciador? El estar vinculado a Acopi. El acompañamiento. El 7x24x365 funciona. Claro. ¿Me explico? ¿Sí? Se le apoya, se le orienta, se discute, no se impone. Pero es que uno de los factores de éxito de los grandes empresarios también es que tienen mentores. Y tener la
pues digamos que la fortuna de hacer parte de Acopi, o sea, tomar la decisión de ser y tener una persona que es experta en eso, que ha realizado diferentes exportaciones y nos puede decir, por aquí sí de acuerdo a esto, Mira, pues, yo o sea, quiero te que ahorras un demasiado tiempo, ¿no? pequeño y mediano empresa crezca independientemente Sí. de esa categorización. Que crezca. Y eso es la pasión también que se ve involucrado en eso, porque el empresario hay que escucharlo. Sí, sí, sí. Y Pero eso todos sí. tenemos dolores, más esta incertidumbre, ya digamos que entre comillas ha cesado la horrible noche, porque también hay que ver que los impuestos a los empresarios, ¿sí? Esas tasas altas de llegar a los bancos, Pero eso sí, aprovecho lo que estás diciendo. Sin inversión no hay crecimiento. sin inversión no hay crecimiento, pero también de esos, nosotros desde Acopi trabajamos una ley de pagos justos. El IVA, vos lo pagás trimestral. Listo. Yo te vendo, Luisa. Y le digo yo, dentro de la venta, le gustó me cogiste la caña con el beneficio. Listo. Rafa, ya. ¿Cuándo me pagaste? A los 30 días. Y después empieza el tema de cartera. 30, 35, 40, 50, 60. Claro. Yo tengo que pagar el IVA. Claro. Y ahí es donde... Entonces, hagamos toda esa articulación. Apóyeme. Y yo dele el desgaste, poner una persona o yo mismo, mire, ¿para cuándo? No, el próximo viernes, el próximo viernes, el próximo viernes, el próximo viernes, y me pagan y tengo que pagar el IVA porque si no la DIAN me sanciona. Entonces, cuando yo vaya a pagar el IVA, me tengo que endeudar con un banco o tengo que hacer un sobregiro o tengo que optar por otras opciones de conseguirme esos recursos financieros porque tengo una obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, desde Acopi, en las 18 seccionales, cuando nos unimos todos, y entonces escuchamos en Barranquilla cuál es la situación, en Antioquia, en Cundinamarca, en Tolima, en Cauca, somos colombianos, pero con idiosincrasias Súper diferentes. súper diferentes. Sí, sí, sí. Correcto, pero ¿qué le duele? Entonces, que me paguen Sí, es el dolor de todos. justamente que hayan beneficios tributarios. Yo siempre, y se lo decía al vicepresidente en una ocasión electo, porque a las pymes las miden con el mismo rasero. Acabo de nacer y la ley aplica Sí, para no. todo. No. ¿Cuáles son los incentivos que se puede tener? En eso, los Acopi, estamos trabajando mucho. Porque si no los impuestos, de un momento a otro, lo que llamaron salario vital, perdón, las empresas hicieron, las que ya hacen presupuesto, con un incremento entre el 10, 11%, pero fue un 23%, por Dios. Ahorita el 15%, hay una reducción de la jornada laboral. ¿Eso qué me impacta? ¿Me explico? Para mí como empresario. Pues yo creo que hay Y que hacer los costos, presupuesto. y usted me decía, pero ¿por qué no me internacionalizo? Hay una razón también muy macro en todo esto. A veces los costos no me dan. Te dan para internet. Entonces, para llegar a mercados internacionales. Claro. Porque yo tengo una carga muy grande acá que debo de cumplir. Pero a su vez, Luisa, existen herramientas donde uno los puede potencializar, ¿sí? Para llegar a mercados O bueno, ir internacionales. abonando el terreno al menos. Pero mira, hay beneficios tributarios por la zona franca, hay beneficios tributarios por el Plan Vallejo. Entonces, Rafa, ¿y eso qué es? Bueno, te visitemos, hacemos una estructura. Que yo necesito competir. ¿Me hago entender? Sí. O necesito maquilar. Mira que hay muchas empresas, pymes, que maquilan. Y maquilan muy bien. ¿Sí? Pero hay que conocer de todos esos beneficios. Así como hay reglas, hay herramientas que se pueden mitigar, estudiar, estructurar para que la pyme crezca. Bueno, y desde tu rol, ¿cuál crees que son esos retos que hoy nos estás diciendo, mira, hay estos planes, todo esto podemos hacer? Luisa, tú lo dijiste ahora, que no la creamos. Ok. Cree
Sí, o sea, Y como, ¿qué nos está haciendo falta pues para...? ¿Qué inconvenientes vamos a tener? Cree en lo Sí. tuyo. Sí, sí. Focalízate en lo tuyo. ¿Sí? Todas las empresas, obviamente se crean empresas para tener una rentabilidad. ¿Sí? Pero estructure esa rentabilidad. Voy a hacer una pregunta desde la total ignorancia, Vale. por favor. Esto aquí me instruye al 100%. ¿Solamente se pueden internacionalizar productos o también servicios? He venido insistiendo mucho, que nosotros, por ejemplo, la parte audiovisual. Dios mío. ¿Cómo, La cómo parte sería? ¿Cómo son sería? servicios, son servicios. Es decir, allí es el pago que me van a hacer, ¿correcto? Porque no hay una estructura dentro aduanera para los servicios. Nunca ha existido. Y eso se lo dije al vice electo, ¿no? La estructura para servicios. Yo exporto mis servicios como docente. Yo enseño en diferentes universidades internacionales, me pagan en dólares, me pagan en euros, pero los tengo que monetizar en Colombia. Y ahí es que se hace. Y ahí sí, pero ¿dónde el registro que yo exporté mi servicio? Ok. ¿No? Por esa ¿Me es mi hago entender? pregunta. Sí. La parte audiovisual, la parte de un servicio jurídico en Colombia, listo, yo te pago. Eso es una exportación. Mira, una exportación de servicios es venir la parte estética. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, Somos sí. los mejores. Sí, sí, sí. ¿Sí? Somos los mejores. Entonces, Pero eso no está dentro de las importaciones y las exportaciones, por no ejemplo, se de la contabiliza, balanza. no se No. contabiliza. Se contabilizan bienes. ¿Sí? Solo bienes. Por Por ejemplo, eso es mi pregunta. de servicios. Claro. ¿Qué exportamos? Ay, ¿ustedes sabían que nosotros le exportamos energía al Ecuador? Sí. Y hay un contador donde va a estar midiendo los kilovatios para poder contabilizar. Eso sí lo hacemos. Pero servicios profesionales, Eso no lo contables, contabilizan. odontólogos, bueno, en fin. Ok. Pero entonces, Y espero que este nuevo ministro entienda esas cosas. Es decir, que el Valle del Cauca creció el 15% en exportaciones. Estamos haciendo bien la tarea. ¿Sí? Y estamos preparando a esos empresarios que nunca, sí, sueña con un contenedor. disculpa, creció en comparación al país. ¿Cuánto creció el país? El 15%, no, la cifra del país no la tengo, Ok. pero sí hemos venido creciendo. Ok. Pero es por la tarea de los dirigentes nuestros. Eso sí. ¿Sí? Café especial. Es que, ¿por qué se tiene la concepción de que el valle es solamente caña? Somos café especial. De esos 42 municipios que tenemos nosotros, 39 son cafeteros. Ojo, es una cifra muy alta. Y el porcentaje, o digamos que esa dinámica de generación de valor en el café, porque yo de hecho ponía un ejemplo en estos días a un grupo que le hacía un taller. Nosotros hoy la mayor cantidad de exportación la hacemos en los bultos de café o ya Café estamos... especial, claro, y hemos ganado premios. Hay una empresa agremiada Copi también que ocupa un cargo directivo dentro de la Junta que ha ganado premios internacionales por su café. Sí, Ok. sí. Y bien, estamos haciendo bien la tarea en frutas. Frutas. Sí. Aquí tenemos aguacatejas, aquí tenemos papaya, aquí tenemos Pero, por lulo. ejemplo, ¿cómo A generamos través de la valor? pulpa, correcto, pero necesitamos esa industrialización para ese tipo de productos. Ok. Pues decirte algo muy rico, hay una empresa que quiero mucho, agremiada a Copi, que exporta empanadas, marranitas, al Canadá y a Estados Unidos. ¿En serio? En serio. En serio. Wow. La arepa, Uy, qué rico. la masa del pan de bono. Sí, sí, sí. Por Dios. Mira, para que vayamos ahí como cerrando, ahorita estabas mencionando el tema de la caracterización que hicieron de una encuesta, me imagino que es a empresarios que son agremiados. Sí. ¿Qué otras cosas ustedes identificaron dentro de esos factores de éxito, de fracasos fundamentales para poder avanzar hacia esos números que se están esperando en las empresas? Hablemos Tenemos un poquito que de... tener, sí, hay un tema de la innovación con IA.
Ya. Eso la gente quiere. El tema de sostenibilidad ambiental. Es decir, es un sine qua non. O lo hacemos o lo hacemos. ¿Sí? Sí. Esa conciencia ambiental. Es más, hay que tener en cuenta, hace 2 años ya va a ser, celebramos la COP16 acá. Y quedamos como Cali, como región, como todo el litoral en unos compromisos ambientales grandísimos. ¿Mm? ¿Mm? Pero es que quiero que nos centremos un poco en el tema del liderazgo. Ok. Hablemos un poquito del liderazgo porque hoy hay un ambiente muy hostil, pues de hecho lo acabamos de ver ahorita hace un par de semanas, con todo el tema de polarización. Hoy, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, ahorita que se hizo en Davos, dentro del informe de riesgos, hablaron de que riesgos grandísimos en Latinoamérica y específicamente en Colombia, casi el 60% de los riesgos que enfrentan son sociales. Más que ambientales, más que tecnológicos, más que todo esto que sí afectan a un tema importante y que pueden ayudar a estas pymes a ser más competitivas, pero se enfocaba mucho en lo social, que tenemos un tema de declive de la parte de la salud, un tema de desempleo, un tema de polarización, un tema de crimen organizado o un tema, digamos que las vacunas, o sea, todo lo que está sucediendo también, ¿sí? Entonces es cómo o qué acciones o en dónde debería estar el foco para fortalecer temas de liderazgo en los empresarios para esas personas, esos empleados que al final, si él no tiene un equipo que lo soporte, ¿cierto? No va a poder hacer todo esto que estamos hablando porque si no va a estar metido en la operación. Hablemos un poco de eso, de esa encuesta de caracterización que hicieron y de cómo el liderazgo es un factor importante en todo este desarrollo para poder conseguir esos objetivos que se están trazando a nivel del resto de aristas. Luisa, la pregunta es muy interesante. Es algo que nos preocupa y que hemos venido trabajando desde Acopi Valle del Cauca. El tema del liderazgo. ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Cómo es el control de tus emociones? ¿Cómo es el trato con el otro? ¿Por qué? Y todo parte de anécdotas. Rafa, ayúdame a conseguir tal persona con tal perfil. Listo. Se les ayuda. A los 15 días, Rafa, Renunció. la misma. A los que, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa allí? Entonces, cuando yo le pregunto a los empresarios, ¿cuál es tu nivel de liderazgo? Compleja. Es un escenario complejo. Entonces, y han pasado por universidad. Y aquí viene una crítica constructiva. A mí en la universidad me dieron conocimiento, pero a mí no me enseñaron a manejar las emociones. Personas. Y no, y personas sobre todo. Y personas, el trato, la comunicación, el liderazgo. La empatía. Yo siempre digo, Luisa, y de pronto me aparto un poquito del tema, no te vende un título, La empatía no te lo da un título. te vende la empatía. ¿Me entiendes? Ah, ya entendí. No te vende un título. Sí, sí, Usted sí. puede tener todos los títulos. Pero esa manera de llegar, de generar confianza. Es un tema precisamente de que no te crees de lo que te crees. Mira. Porque es que esto tiene tanto de alto como de ancho y bajito. ¿Me explico? Y hay muchos escenarios. Y es lo primero que tenemos que trabajar. El tema de polarización me preocupa demasiado, pero también dentro de esa polarización lo hablábamos hace un momento, cómo me comunico. Entonces el tema también de la victimización de las cosas, ¿sí? Yo puedo ser un gran jefe, puedo ser un gran líder, pero pues la persona en vez de agradecerme se toma todo el cuerpo, como decimos popularmente, ¿sí? Quiere y quiere y quiere. En el tema de educación, hay gente que no quiere estudiar. Mira, yo soy amigo 100% de los beneficios que tiene el SENA. Y el SENA ya tiene que ir con la varita. Venga, usted quiere esto, usted quiere lo otro, usted quiere lo otro, pero no quieren. No quieren. Porque no quieren. está, digamos, soy atrevido en decir esto, la cultura de lo fácil. ¿Me explico? Sí. Yo quiero tener, porque nos enfocamos en el tener, no en el ser, que es algo
El carro, la casa, la beca, nada. Pero para llegar a eso, construya. Claro. ¿Me hago entender? Entonces la polarización, lo rapidito, lo fácil, también. Sí. Entonces hay que empezar con la gente. ¿Qué día conocí una fundación que, contándome, trabaja mucho el ser? Ha tomado a 30 personas del oriente de Cali y antes de que ingresen, tienen un año para trabajar todo su proyecto de vida. ¡Wow! La quiero conocer. Claro, con mucho gusto. Sí. Espectacular. Y luego se han unido varias universidades, diferentes universidades de la región, a apoyar a esta gente. Wow. Y no se la creían. Por eso insisto mucho cuando te dicen, no me la creo. Sí. Porque es que nací así y yo quiero llegar acá. Se puede. Sí, pues por supuesto. Todos. Es que Todos. al final. Pero si yo me empiezo a comparar, es que usted tiene, es que no, No. no, 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 no. No. Entonces también es, Y no sí, tiene nada que ver con los recursos, te quiero decir. Porque yo tengo amigos que tienen 3 maestrías, 2 doctorados y ahí y está están los. desempleados. Y están desempleados y los mantiene el papá y la mamá. Por eso. Y si yo les digo, ¿en qué vas a emprender? No, yo lo estoy Ay, pensando. ¿A qué horas te sí, levantas? no No, tiene yo me nada que ver levanto a las con 11 de la recursos. mañana. Ajá, ok, Es vale. saber identificar las oportunidades. Entonces, el tema que tú me preguntas del liderazgo tiene tanto de ancho como de alto y hay que trabajar. El resumen es que hay que trabajarlo en todos los escenarios. Totalmente. Y bueno, pues creo que al final, pues yo soy muy partidaria de que, como lo acabas de decir, primero es el ser antes que el hacer y el tener. Y por eso, pues con Acopi estamos trabajando un taller que es de operadora líder, donde precisamente vamos a la raíz del problema para entender por qué esta nuevas generaciones, incluso parte de las generaciones como me incluyo yo, no tan nueva, y otras, tienen, digamos que estos nuevos o estos pensamientos un poco diferentes en el sentido de que ahora lo vemos todo más fácil, queremos todo más rápido en comparación a, digamos que las generaciones, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que todo al final tiene una razón de ser. O digamos que un origen, llamémoslo de esa manera, un origen, y que no necesariamente es porque queramos comportarnos de esa manera, sino porque hay algo mucho más atrás, una guerra, digamos que ideológica que se está gestando. Las guerras no solamente son militares, no es solamente Ucrania o Rusia contra Estados Unidos, sino también ideológicas. Entonces, creo que nos falta información y precisamente ese es lo que nosotros trabajamos en el taller de operadora líder, entender cuál es la raíz del problema, entregamos la mayor cantidad de información posible para que estos empresarios tengan las mejores herramientas para poder liderar a su equipo correctamente. Entonces, pues bueno, siendo ese como la cereza del pastel. No sé si Rafa quieras darnos como unas palabras finales a esos empresarios, equipos que nos están escuchando, esa recomendación de un experto como tú y con esta visual general de lo que está sucediendo en el tejido empresarial. ¿Cuáles son las cosas que nos podemos llevar para accionar ya? Mi interés es que sigamos creciendo. Que sigamos creciendo, que no la creamos. Ese es mi mensaje. Cree en lo que eres. Sueña. Y logremos grandes cosas en compañía, porque es que solo no podemos. Eso sí, te lo digo. Eso que acabas Solo de decir no podemos. es magnífico. ¿Sí? La Yo necesito apoyo, yo necesito conexión, yo necesito, todos los días aprendemos. Hemos pasado por una universidad, pero todos los días aprendemos. Y ¿sí? en la cooperación La cooperación. aprendemos más. Sí. Entonces, En la cooperación, y yo le agregaría algo más, Luis. Disciplina. Disciplina. Yo quiero quedar bien, tener un cuerpo, pero si no vas al gimnasio y sigues comiendo de la manera que comes, sí, pues sí, no lo sí. vas a lograr. Sí, tal ¿sí? cual, tal cual. Pues como lo decía el otro día, pues al final por sus obras los conoceréis, Ujú. tal cual. Y pues todo lo que nosotros le ingresemos como alimento, ya sea a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro
la comida y a nuestro estómago, pues así mismo van a ser los resultados. Es como la IA. Lo que usted le meta a la IA, pues así mismo lo va a hacer el resultado. La invitación es que somos un departamento grande, Tenemos que con- necesitamos aumentar, ser más competitivos. En estos momentos somos el tercero, pero siempre le digo, ¿y por qué no el primero? Y lo podemos hacer, Total. y lo estamos trabajando. Y hay algo muy importante, que es que con el liderazgo del distrito, de la gobernación, estamos trabajando muy articulados. Demasiado. Pero no Todos, pueden todos. solos. Necesitamos más Sí, líderes. sí, claro, todos. Y hay que saber que lo estamos haciendo es por el beneficio de toda una región. Exacto. ¿Sí? Que criticar es muy fácil, que juzgar es muy fácil. Pero cuando yo solicito argumentos, no, haga. No hable tanto, haga. Construyamos un departamento, sí. Incertidumbre por la inseguridad. Bien. Pero hay países más violentos que Cali. Sí. Ah, eso sí. Sí, total. Sí. Y uno extraña cuando vive por fuera o uno extraña mucho su Cali, Es cierto. ¿sí? Su departamento. Bueno, El Rafa, paraíso de todos. muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Es un total honor poder compartir ese espacio Y contigo. hay muchas anécdotas. Sí, yo sé, yo sé. Faltó contar la anécdota del examen del 1 o el 5, que Sí, esa la vamos a claro, contar sí. aquí, Ok, porque, dale, no. porque se dan Porfa. cuenta que Ajá. fallé, saqué 1. O sea que no, sí, pero no. Bueno. Bueno, gracias, que estén bien. Listo, Sebas.